Diálogos desde la Frontera, del Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, bienvenidos. El día de hoy conversaremos con el doctor Rafael Alarcón. Él es uno de los estudiosos del fenómeno de la migración internacional del Colegio de la Frontera Norte y es autor, junto con la doctora Olga Odgers y el doctor Luis Escala, de Mudando el Hogar al Norte. Mudando el Hogar al Norte fue seleccionado por la Universidad de California por su alto valor de contenido para ser publicado en Estados Unidos. Y de eso hablaremos el día de hoy, Mudando el Hogar al Norte. Los invito a que me acompañen. Empecemos por el principio. ¿Cuál es la mayor aportación de este libro? Bueno, la mayor aportación, creo yo, es que tanto mis colegas como yo, porque como mencionabas, este es un libro de autores, ¿no? Somos los tres autores, Luis Escala, Olga Odgers y yo, que decidimos hacer este estudio. Y quiero aclarar esto bien, por eso fue un libro difícil, porque los tres tuvimos que ponernos de acuerdo en todos los aspectos de la investigación. Pero vamos a los resultados. Lo que encontramos fue que esta población mexicana que vive en la zona metropolitana de Los Ángeles está bien integrada en la economía y la sociedad de esa región. Y esto es por varias razones. Una es que, a diferencia de otras regiones en Estados Unidos, la zona metropolitana de Los Ángeles es una región que acoge bien a los inmigrantes, ¿no? Por las mismas políticas públicas que se ha desarrollado en esta región. Por otro lado, los mexicanos, o sea, los nacidos en México, a pesar de tener, digamos, resultados bajos en los indicadores principales de la integración, sin embargo, hacen el esfuerzo por progresar. Cuando los comparamos, por ejemplo, con los inmigrantes de Europa o de Asia o de Centroamérica, los inmigrantes mexicanos tienen niveles bajos, más bajos quizás, y no quizás, en realidad, niveles más bajos en escolaridad, habilidad para hablar inglés, ingresos, en el porcentaje de los que son propietarios de sus casas, en el empleo, en la ocupación. La mayor parte de los mexicanos tienen empleos con salarios bajos. Sin embargo, lo interesante de esto es que, a pesar de todo esto, los mexicanos hacen el esfuerzo por progresar, y lo que pasa es que están bien integrados porque también en la región metropolitana de Los Ángeles hay una economía degradada. Ya no es la economía de los años 60 o 70 que tenía empresas manufactureras muy importantes que daban a los empleados, a los obreros, condiciones laborales muy buenas. Ahora es una economía degradada, y por eso los inmigrantes mexicanos que llegan con estos niveles bajos de escolaridad y de habilidad para hablar inglés, por ejemplo, pues de cualquier manera encuentran empleos que comparativamente con México son mejores. Una aclaración en la cuestión de los términos. ¿Cuándo es que hablamos de inmigración? ¿Cuándo de emigración? ¿Y cuándo solo migración? Ok, esa es una buena aclaración, porque probablemente los migrólogos, los que nos dedicamos a esto, lo manejamos de una otra manera. Bueno, el concepto de emigración se refiere a la salida de las personas de una región o de un país. Por ejemplo, aquí lo que está pasando en Tijuana, ¿no? Los haitianos que están pasando ahora para solicitar asilo en Estados Unidos, pues son emigrantes haitianos, ¿no? Porque salieron de Haití. En el caso, por ejemplo, de los mexicanos que nosotros estudiamos, en los libros los llamamos inmigrantes, porque son personas que no nacieron en Estados Unidos y que han inmigrado a Estados Unidos, ¿no? Esos son los inmigrantes. Tiene la connotación de arribo, de llegada.
Y el término de migración pues no tiene esa connotación de direccionalidad. Entonces, creo yo que esta es la definición de los tres términos. Esto que ustedes encontraron en Los Ángeles, pudiera ser, que ahorita vamos a hablar particularmente de eso, ¿se puede extrapolar a otras partes de Estados Unidos, Chicago, Nueva York, o tiene diferencias en la integración? Como mencionaba yo, Los Ángeles es una excepción afortunada precisamente por las políticas de inmigración. Si hubiéramos hecho este estudio, por ejemplo, en el caso extremo de Arizona, pues encontraríamos algo mucho más complicado y más difícil para los inmigrantes, porque allí los políticos están explícitamente en contra de los inmigrantes y de los inmigrantes mexicanos en particular. Esto podría ser también el caso de Carolina del Norte. Entonces, esa es una buena pregunta tuya. Hay que decir que la buena integración de los mexicanos es también porque, como mencionamos en el libro, no solo es la integración de los inmigrantes, es también la apertura de las sociedades de destino. Entonces, quizás en una próxima investigación deberíamos de hacerlo en un contexto donde hay un rechazo a los inmigrantes. ¿Qué fue lo que California University Press encontró en este libro? Que además, dinos por qué es tan importante que este libro haya sido publicado, bueno, en el idioma inglés, para los anglosajones que puedan leer esta parte tan importante de los inmigrantes mexicanos. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, el libro salió primero, y aquí lo tengo, publicado por el Colegio de la Frontera Norte. Tú ya mencionaste el título. Y esto fue pues gracias al apoyo de nuestra institución, pero también de la Fundación BBVA de España, que nos dio dinero para hacer el trabajo de campo. Bueno, nosotros estábamos contentos, el libro estaba publicado por el COLEF, tenía buena difusión, pero afortunadamente, gracias a un colega de Estados Unidos, la Universidad de California Press, que es la editorial más importante del mundo en estudios de migración, se interesó por el libro. Entonces, nosotros, como sucede en las cuestiones académicas, sometimos el libro a dictamen, fue aprobado, y luego de ser aprobado, pues nos pidieron el texto en inglés. Aquí también nuestra institución, el Colegio de la Frontera Norte, pagó esa traducción. Nosotros revisamos esta traducción del español al inglés. Hicimos también el libro un poco más conciso, porque en Estados Unidos los libros tienen que ser mucho más directos y más concisos quizás que en México, porque el mercado principal son los estudiantes de las universidades, porque el libro va a los cursos. Entonces, al final creemos, yo creo que mis colegas estarán de acuerdo, que el libro está mejor escrito en su versión en inglés que en español. No quiere decir que el del español no sirva, pero bueno, por la misma razón de que fue una segunda revisión, lo pudimos hacer. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo se da esta integración de los inmigrantes mexicanos, en particular en Los Ángeles, que es el tema del estudio del libro? Sí. Tengo que mencionar primero también dos hallazgos principales que hay que tomar en cuenta para responder a tu pregunta. La primera es algo que nos sorprendió. La mayor parte de nuestros 90 entrevistados, porque nosotros hicimos análisis estadístico, pero también trabajo de campo, entrevistas y también análisis de las políticas públicas de los gobiernos de Los Ángeles. En el tema de las entrevistas, nosotros entrevistamos a 30 inmigrantes de Zacatecas, 30 de Oaxaca y 30 de Veracruz, con entrevistas largas sobre sus vidas, sobre sus experiencias.
Y lo más impresionante que resultó de este trabajo fue que la mayor parte de ellos nos dijeron que no querían regresar a México. O sea, se sentían mejor en México y habían decidido quedarse por dos razones. Una, la violencia en México. Habían decidido quedarse en Estados Unidos. No regresar a México por motivos de la violencia de México. Decían que no era seguro para ellos regresar, que había pues mucha violencia, y esto rompe el patrón migratorio mexicano que habíamos conocido, no solo nosotros, muchísimos investigadores, de que más que el sueño americano, el sueño mexicano era ir a Estados Unidos, trabajar, ahorrar dinero, comprar una casa en México, fundar un negocio, poner un negocio y regresar. Esto cambió radicalmente de acuerdo a lo que nos dijeron nuestros entrevistados, por cuestión de la violencia, pero también el rechazo al sistema político mexicano. Casi los 90 migrantes nos dijeron que ellos rechazaban el sistema político mexicano y que en buena parte por la política mexicana ellos estaban en Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se integran? Bueno, como decía yo, hay este esfuerzo de los migrantes en integrarse. Funcionan las redes sociales de una manera muy fuerte, y entonces comparando entre zacatecanos, oaxaqueños y veracruzanos, debido a que los zacatecanos llegaron con anterioridad, digamos, la mayor parte ya, la migración zacatecana era muy fuerte en la década de 1970, los oaxaqueños llegaron alrededor de 1986 y los veracruzanos la mayor parte alrededor de la década de 1990. Entonces, aquí vemos diferencias importantes. Los zacatecanos tienen mejores empleos, tienen mayores ingresos, hay mayor porcentaje de propietarios de casas, pero en general, por ejemplo, este indicador de la propiedad de la vivienda aunque tienen niveles más bajos que los asiáticos y los europeos, no es realmente tan bajo, lo que quiere decir que los mexicanos hacen el esfuerzo de comprar casas en Estados Unidos. En otro tema, pero que también es sumamente relevante, tiene que ver con las deportaciones. La administración de Obama ha sido la que mayor ha deportado mexicanos hacia México, Estados Unidos hacia México. ¿Nos puedes dar algunas cifras y cuáles son tus consideraciones al respecto de por qué se ha dado esto? Sí, de una manera muy interesante. Nosotros hicimos el trabajo de campo precisamente empezamos en septiembre de 2008, precisamente en el periodo preelectoral de ese año en el que salió victorioso Obama. Entonces, si revisamos las entrevistas y están en el libro, los mexicanos mostraban una gran esperanza de que Obama, siendo presidente, iba por ejemplo, a llevar a cabo la reforma migratoria, lo cual pues no resultó, como todos sabemos. Entonces, es un momento interesante. Esta entrevista está precisamente en este periodo también preelectoral, como fue con nosotros. Ahora, a pesar de que ya en el 2008 este proceso de deportación formal masiva ya venía con números muy altos de expulsión de mexicanos, la mayor parte de nuestros entrevistados no sentía miedo, no tenía el deseo de regresar debido a que en cualquier momento podían ser deportados. Y esto es probablemente debido precisamente al contexto de Los Ángeles. Ahora, hay que entender bien esto de las deportaciones. Yo hablo de la deportación formal, lo que en Estados Unidos le dicen removals. Son las deportaciones de personas que tienen consecuencias jurídicas y aún en cuestiones de que criminales, como ellos mismos dicen, de que no pueden regresar
a Estados Unidos. La otro tipo de deportación es la de las personas que son detenidos en el cruce fronterizo de cualquier forma, son detenidas y luego retornadas a México. Entonces, últimamente yo he calculado que desde 1998, que fue 2 años después de que cambió la legislación en Estados Unidos para incrementar estas deportaciones, se han deportado formalmente a 3.5 millones de mexicanos. Estamos hablando de inmigrantes mexicanos que tienen familia en Estados Unidos, que tenían una larga trayectoria, muchos años viviendo en Estados Unidos, familias, hijos nacidos en Estados Unidos, empleos, y aún muchos de ellos el estatus de residentes permanentes legales. Entonces, esto ha sucedido en grandes números en el periodo de Obama. Aquí en la ciudad de Tijuana es donde en algunos años recibió la mayor parte de estos deportados. Entonces, esto es ahora, a mí me parece una gran tragedia, si estamos hablando de esta gran cantidad de deportados, porque en México, curiosamente, en los círculos de gobierno y académicos también, se habla más del retorno voluntario, como si los migrantes hubieran decidido regresar. No, hay una gran cantidad de personas que han sido deportadas de Estados Unidos. Hay muchos niños en México que siguieron a sus padres deportados y que aquí están en México y que no hablan español y que están muy deprimidos porque los sacaron de sus escuelas en Estados Unidos. Es un tema fuerte. Hemos escuchado en diferentes foros en todo el país. Todos tenemos un pariente, un amigo, un familiar o alguien que ha vivido esta situación, y es una tragedia realmente que de pronto tienes tu vida hecha y eres arrancado y vuelto a tu país, pero un país que no conoces, que no habla su idioma. Es sumamente complejo y a mí me gustaría en el futuro seguir hablando de esto. Pero en este momento, pues es pertinente, ya tenemos poco tiempo en el programa. A mí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre 2 cosas. La primera, no hay bola mágica y pues no se puede hacer una predicción, pero con estos estudios y con esto que ustedes han estudiado en el COLEF, ¿qué se espera si llega Hillary Clinton a la presidencia por una parte o no se diga Donald Trump? Como este esquema de deportación ha sido políticamente tan ventajoso para los demócratas y que por tanto Obama demuestra que está haciendo esfuerzos grandes para expulsar criminales indocumentados, aquí habría una gran discusión. Sí. Eso ya sabemos que hay aquí también un juego político de ellos. Pero bueno, para responder a tu pregunta, yo creo que no habría cambios. Gane la señora Clinton o gane Trump, no van a cambiar su política de deportación. Yo creo que eso va a pasar, porque ya son muchos años de este proceso. Los números que te doy son altísimos y eso yo no creo que va a cambiar. Será peor quizás la situación para los inmigrantes con Trump, pero en términos de deportaciones yo no veo diferencias entre lo que haría la señora Clinton o Trump. Recientemente el gobierno mexicano invitó al señor Trump, cosa que no había sucedido en la historia de nuestro país, que un candidato, todavía candidato, visitara México. ¿Tu opinión personal al respecto? Una pifia del gobierno mexicano, una vergüenza terrible, yo creo, para al final también los resultados. Parecía que eran 2 hombres desesperados porque sus niveles de aprobación van para abajo y querían los 2 hombres, el presidente Peña Nieto y Trump,
aprovechar esto para subir sus niveles de aceptación. Al final, como todo mundo dice en México, el que salió ganando fue Trump. Y aquí yo creo que vale la pena citar ahora al filósofo de Ciudad Juárez y decir, pero qué necesidad. O sea, ¿qué necesidad tenía el gobierno mexicano de hacer este error tan grave, de darle a Trump todavía más reconocimiento? Parece que ahora hasta las encuestas muestran que su popularidad va en alto. Entonces, desafortunadamente fue un gran error. Demuestra el poco manejo político de esta administración y en consecuencia por eso Hillary Clinton dice que no va a venir, sí, porque va a aprovechar ella muy bien este error del gobierno mexicano. ¿Qué sigue en la investigación en el COLEF en este tema? ¿En qué van a seguir trabajando? Bueno, como sabes, en el COLEF habemos muchos investigadores que nos dedicamos a esto. Yo personalmente estoy empezando ya a escribir un libro sobre la deportación formal. Después de este trabajo de Los Ángeles, yo me he dedicado a estudiar esto desde distintos puntos de vista. He entrevistado a muchos deportados, entonces he analizado el sistema legal de Estados Unidos que se ha transformado para hacer posible esta gran deportación de personas, no solo trabajadores, y entonces quizás en algún momento podemos hablar de esto. Rafael, te agradezco mucho tu presencia en Diálogos desde la Frontera, pues una invitación a seguir hablando de este tema. Mil gracias, lo que hacen es muy importante para la generación, esperamos, de políticas públicas en México adecuadas para los mexicanos dentro y fuera de México. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Sergio. A usted lo esperamos en un próximo Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.